Muy buenos días, Kenneth, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Salvador. Me da mucho gusto estar contigo el día de hoy. Igualmente, ¿cómo reciben el anuncio de Canadá de que pues si no hay un acuerdo como en Estados Unidos, pues no van a firmar, aunque las pláticas todavía, entiendo, siguen este miércoles? Mira, como sabes, México cerró la negociación con Estados Unidos en la parte bilateral la semana pasada, el pasado lunes, después de varias semanas de estar trabajando todos los elementos de una negociación bilateral que arrojó resultados positivos para México, porque logramos preservar el libre comercio en sectores clave como el textil, agropecuario. En el sector automotriz fortalecemos las reglas de origen, pero mantenemos el libre comercio. Entonces son resultados positivos para México, y ahora estamos esperando el componente canadiense, es decir, ellos se van a sentar esta semana para seguir trabajando con Estados Unidos y resolver sus propios temas bilaterales. Es una negociación que ha durado más de un año, hay temas todavía que no son sencillos a resolver por parte de Canadá, pero nosotros estamos de alguna manera en la expectativa de que se puedan resolver estas diferencias en los próximos 7 a 10 días, y que podamos reincorporarnos a las pláticas para cerrar, ya dar el jalón final para cerrar este acuerdo a nivel trilateral. ¿Cuáles son los escenarios para México si hay acuerdo? Por supuesto, estaríamos hablando de recuperar el acuerdo trilateral, pero si no hay acuerdo con Canadá, entre Canadá y Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos con el acuerdo bilateral? Mira, la ventaja que tenemos de haber cerrado la porción de la negociación con Estados Unidos es que ya tenemos, digamos, en la bolsa lo que viene siendo el acuerdo bilateral. Nosotros desde un inicio hemos dicho que nos interesa que este siga siendo un acuerdo trilateral que le ha dado beneficios a los 3 países durante más de 24 años, y por supuesto es lo que perseguimos. En caso de que Canadá concluya la parte de su negociación bilateral y nos reincorporemos y logremos cerrar, como decía yo, en los próximos 7, 10 días, Estados Unidos, al haber notificado el viernes pasado a su Congreso de la intención de firmar, empieza a correr el reloj legislativo en Estados Unidos. Y eso señala que después de 30 días de notificar, es decir, para el 30 de septiembre, Estados Unidos tiene que hacer públicos los textos del acuerdo que resulte. Si es un acuerdo trilateral, entonces lo que se hará público es el acuerdo trilateral con los textos que incorporan a Canadá. De no ser así, si por alguna razón Canadá decide al final de cuentas no incorporarse a la negociación, tendrá que hacer Estados Unidos la publicación de los textos de manera bilateral. Nosotros estamos listos para cualquier escenario, pero repito, preferimos un escenario en el que tengamos el acuerdo trilateral tal como se ha manejado en los últimos 24 años. El balance general, Kenneth, usted que estuvo pues siendo parte integral de estas negociaciones, acá ha habido pues todo tipo de reacciones, desde las que lo valoran como algo muy positivo este acuerdo con Estados Unidos, hasta los que dicen también México tuvo que ceder demasiado para poder llegar a este acuerdo. Mira, nosotros consideramos que son resultados muy positivos para México, sobre todo si analizamos dónde estábamos al inicio de la negociación. Es decir, muchos de los planteamientos de Estados Unidos iban en contra de principios básicos de México, que era no retroceder en el libre comercio o regresar a aranceles o cupos, mecanismos que deshicieran del sistema de solución de controversias del tratado. Todo eso logramos evitarlo. Es decir, mantuvimos la integridad de los mecanismos de solución de disputas entre los países, se preservó el libre comercio, se establecieron nuevas disciplinas que no existían en el tratado anterior y que son esenciales para la economía moderna, el comercio digital, telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias. Entonces, al final del día, el balance tras más de un año de negociar es positivo para nuestro país, y eso sentimos que es lo principal y el objetivo que nos trazábamos desde un inicio. Hablaba el secretario Ildefonso Guajardo de esta especie de seguro que contiene el Tratado de Libre Comercio que protege a México del tema de los aranceles en el sector automotriz. ¿Cómo va a funcionar esto? Eso es muy importante porque en términos generales se mantiene el libre comercio tal como lo tenemos hoy en día, se fortalecen las reglas de origen, es decir, las empresas que cumplan con las nuevas reglas de origen que se establecen en el tratado gozarán de este acceso irrestricto a Estados Unidos bajo un esquema de libre comercio. Ahora, si Estados Unidos decide imponer esta medida de seguridad nacional en contra del sector automotriz, pues afectaría a todo el mundo. Todo el mundo tendría que enfrentar aranceles posiblemente mayores al 25%. Y la ventaja que obtiene México en esta negociación es que se garantiza, a pesar de que Estados Unidos pudiera
imponer una medida de esta naturaleza, se garantiza que la totalidad de la planta exportadora de México hoy en día, es decir, la capacidad exportadora de México, entraría a Estados Unidos libre de arancel. Es decir, tendremos ese seguro, al final de cuentas, que nos blindaría contra una medida de seguridad nacional de Estados Unidos. Y esto es muy importante. Se están contemplando, Kenneth, a lo mejor ya no cae tanto en la esfera de lo que usted está haciendo, porque sería quizás materia ya del próximo gobierno, pero le pregunto, ¿se contemplan algún tipo de apoyos o incentivos a las armadoras de autos, sobre todo a las que no son de origen estadounidense, para cumplir con esta regla del 75% de autopartes de origen estadounidense? Bueno, hay que recordar que en paralelo a los esfuerzos que se hacen para trabajar con las armadoras y asegurar en todo este proceso, entender bien cómo está su modelo de negocios, cuáles son las condiciones que se necesitan para que ellos puedan cumplir, se trabajó, por ejemplo, en asegurar que haya plazos de transición. Es decir, los niveles más altos de las reglas de origen no entran de un jalón, sino hay periodos de transición, años que se llevan a cabo, digamos, los diferentes cortes para incrementar las reglas y garantizar que tengan suficiente tiempo para cumplir. Además, digamos, de los programas de competitividad que existen en nuestro país y que se manejan, digamos, como parte de las tareas que hace la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio. Entonces, se elabora muy de cerca con el sector automotriz para promover la competitividad y asegurar que estén en condiciones de cumplir con este nuevo esquema de reglas de origen que se implementará en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso es el otro gran capítulo para México, que era el sector agropecuario. ¿Cómo nos fue en el tema de las exportaciones? ¿Hay buenas condiciones para que siga México siendo un país que exporte en este sector? Por supuesto. El sector agropecuario nacional es una historia de éxito al interior del Telecán. Tenemos exportaciones a Estados Unidos mayores a los 27,000 millones de dólares, de un total de 45,000 millones de dólares de comercio agropecuario entre México y Estados Unidos. Al inicio de la negociación, Estados Unidos había hecho planteamientos de una cláusula de estacionalidad, que le llaman, que facilitaría la imposición de restricciones comerciales a los productos agropecuarios mexicanos. Y en el transcurso de la negociación, México se opuso en todo momento a esta disposición y al final de cuentas fue retirada. Fue retirada como parte de los balances de la negociación, como parte de la insistencia que hizo el gobierno de México en eliminar cualquier medida que pudiera restringir el comercio agropecuario. Entonces ahí tenemos la certeza, la confianza de que se mantuvo el libre comercio en el sector agropecuario y eso es muy importante para el campo mexicano. El próximo gobierno, el gobierno que asume funciones el 1 de diciembre, pues tiene ya certeza en esta parte con la negociación que se hizo con Estados Unidos. Nosotros trabajamos muy de la mano con el equipo de transición a partir del 1 de julio. Como tú sabes, a lo largo de la negociación explicamos que no íbamos a apresurar el cierre de la negociación, independientemente de que teníamos elecciones el 1 de julio. No nos apresuramos. Lo que hicimos es, cuando llegó el 1 de julio, a partir de entonces trabajamos de cerca con el equipo designado por el nuevo gobierno para asumir las tareas de seguimiento a la política comercial. Nos acompañaron como observadores constructivos a la negociación en las últimas semanas. Sí. En ese sentido, hemos ido de la mano y de manera coordinada. Entonces tenemos una visión en ese sentido compartida respecto a las prioridades al interior del Telecán. Pues Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y estaremos muy pendientes de lo que pase en los próximos días con el tema de Canadá. Muchísimas gracias, Salvador, y quedan tus órdenes para seguir dialogando.